¿Y si te dijera que todo lo que sabes sobre Cristiano Ronaldo es solo una parte de la verdad? ¿Y si detrás del astro más mediático del planeta se ocultara una historia jamás contada, una historia que fue silenciada, censurada, enterrada bajo toneladas de fama y éxito? Hoy, te voy a revelar algo que cambiará por completo tu percepción. Una investigación sin precedentes. Un secreto que ni sus más cercanos se atreven a mencionar. La pregunta que nadie se ha atrevido a responder abiertamente. ¿Cristiano Ronaldo era católico? Prepárate, porque lo que descubrirás hoy no es solo una historia de fútbol. Es una historia de fe, traición y lucha espiritual. Quédate hasta el final, porque solo entonces conocerás la verdad que muy pocos saben, y que muchos no quieren que descubras. Suscríbete y activa la campana si crees que la verdad debe ser contada, cueste lo que cueste. Desde hace décadas, el fútbol ha sido más que un deporte. Se ha transformado en un espectáculo global que supera fronteras, religiones, culturas y credos. Pero dentro de ese universo de ídolos y multitudes, hay nombres que trascienden incluso el propio juego. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro es uno de ellos. Con millones de seguidores en todo el planeta, ha sido descrito como un titán moderno, un guerrero del siglo XXI que, con su talento, ha conquistado estadios, títulos y corazones. Pero hay un ámbito en el que siempre ha preferido el silencio, su fe. A diferencia de otras estrellas que proclaman abiertamente su creencia cristiana, musulmana o judía, Cristiano ha mantenido una postura ambigua, casi hermética. Y eso, lejos de ser una casualidad, esconde un secreto que hoy, por primera vez, me atrevo a exponer. Mi investigación comienza en Madeira, isla portuguesa en el Atlántico donde el astro nació. Su barrio de origen, Santo Antonio, es conocido por su humildad y fuerte tradición católica. Las campanas de la iglesia parroquial han acompañado durante generaciones a los vecinos, anunciando bautizos, comuniones, bodas y funerales. Pero en los registros parroquiales de 1985, el año de nacimiento de Cristiano Ronaldo, algo llamó poderosamente mi atención: la ausencia total de su nombre en los registros de bautismo. Revisé libro por libro, hoja por hoja. Nada. Como periodista con formación católica, conocedor de las tradiciones litúrgicas, sabía que en Madeira, en esa época, no bautizar a un hijo era algo prácticamente impensable. ¿Qué había sucedido? ¿Una omisión? ¿Un error? ¿O algo más profundo? Mis primeras entrevistas en el barrio no fueron concluyentes. Algunos vecinos aseguraban recordar vagamente al pequeño Ronaldo en la iglesia, otros decían no haberlo visto jamás en una misa. Dolores, su madre, siempre fue descrita como una mujer devota, pero de bajo perfil. Sin embargo, una vecina anciana, doña Filomena, me hizo una revelación inquietante: yo recuerdo a ese niño. Siempre fue distinto. Muy serio, muy reservado. Y recuerdo que su abuela paterna, doña María José, decía que ese niño había sido marcado por la luz. Una expresión extraña, que nadie comprendía del todo. ¿Qué significaba eso? ¿Marcado por la luz? ¿Era una expresión coloquial o escondía un trasfondo más inquietante? Comencé a indagar y descubrí que en Madeira circulaba una leyenda urbana sobre una secta que, durante los años 80 y 90, operaba en las sombras de las parroquias católicas. Se hacía llamar la Obra del Silencio. Decían ser católicos, pero en realidad practicaban rituales sincréticos donde se mezclaban elementos gnósticos, cabalísticos y luciferinos. Utilizaban símbolos cristianos deformados, realizando bautizos clandestinos en cavernas, con cruces invertidas y agua bendita mezclada con sangre animal. Al principio pensé que todo aquello no era más que folclore popular, exageraciones de mentes supersticiosas. Pero cuando encontré en el archivo histórico de la diócesis de Funchal una circular confidencial fechada en 1992, firmada por el entonces obispo, Monseñor Francisco José Vieira, comprendí que la cosa era mucho más seria de lo que aparentaba. En esa circular, el obispo advertía a todas las parroquias de la isla sobre grupos heréticos que usurpan la liturgia católica y practican ritos oscuros destinados a confundir a los fieles. Y, entre las notas marginales de esa misma circular, alguien había escrito a mano: atención especial a la zona de Santo Antonio. Se rumorea la participación de menores en ceremonias nocturnas. Mi pulso se aceleró. Estaba ante la primera prueba tangible de que lo que parecía una leyenda popular tenía respaldo documental dentro de la propia iglesia. Pero aún faltaba establecer la conexión directa con Cristiano Ronaldo. Durante semanas intenté obtener acceso a registros médicos, escolares,
cualquier documento que me permitiera seguir el rastro de su niñez. Fue entonces cuando una fuente anónima me entregó un informe fechado en 1993, elaborado por la profesora de educación física de la escuela primaria de Santo Antonio. En él se describía a un niño extraordinariamente disciplinado, obsesivo con el orden y la perfección, con conductas atípicas en situaciones de oración colectiva, rehuyendo las imágenes de santos y mostrando aversión a los crucifijos tradicionales. La profesora, cuyo nombre omitiré por respeto a su familia, escribió también algo que me heló la sangre. Durante una actividad extracurricular, observé marcas en su costado derecho. Al preguntarle, me respondió con frialdad: es una bendición especial que me hizo el padre Marsal. No quise indagar más. El padre Marsal. Ese nombre volvería a aparecer una y otra vez en mi investigación. Antonio Marsal, sacerdote expulsado de la diócesis de Lisboa por prácticas heterodoxas, había recalado en Madeira a mediados de los 80. Según registros internos del arzobispado, nunca fue oficialmente asignado a ninguna parroquia, pero logró ganarse la confianza de algunas familias vulnerables, prometiéndole salud, éxito y prosperidad a cambio de participar en sus extrañas ceremonias. Encontré antiguos miembros de su comunidad que, con temor, aceptaron hablar conmigo bajo anonimato. Uno de ellos, a quien llamaré Manuel, me reveló detalles perturbadores. Marsal decía que el mundo estaba por entrar en una nueva era, que el cristianismo tradicional estaba caduco y que debíamos prepararnos para una luz superior. Elegía niños con dones especiales y los sometía a un rito secreto en la cueva de São Lourenço. Les marcaba el costado con un hierro caliente en forma de cruz invertida dentro de un círculo de fuego. Era su manera de decir que esos niños eran escogidos para la nueva luz, punto. ¿Era cristiano uno de esos niños? La respuesta me la dio, sin querer, el propio Manuel. Había uno en especial, un niño al que llamábamos el de la luz blanca. Marsal decía que ese niño llevaría la luz a todo el mundo sin siquiera saberlo. Y ese niño, créame, era el Aveiro. La conversación terminó abruptamente cuando Manuel, visiblemente afectado, se persignó y me pidió que no volviera a buscarlo. Ese niño creció con la marca. Nadie la ve, pero él la siente. Y todo el mundo sigue creyendo que es solo fútbol. Las palabras de Manuel retumbaban en mi mente cuando decidí buscar al propio padre Marsal. Pero fue en vano. Según los registros civiles, murió en 1999 en circunstancias confusas. Su cuerpo nunca fue reclamado por nadie y fue enterrado en una fosa común. Sin embargo, logré contactar con una antigua monja, Sor Carminda, que trabajó en el hospital donde fue ingresado. Me confirmó algo aún más inquietante. En sus delirios finales, Marsal repetía una y otra vez: Aveiro es mío. Aveiro es mío. Decidí entonces ampliar mi investigación a Turín, cuando Cristiano jugaba en Juventus. Allí, según fuentes internas, había insistido en disponer de una capilla privada dentro de su mansión, pero jamás permitía que nadie ingresara. Algunos empleados aseguraban haber oído cantos en idiomas extraños, rezos nocturnos con velas negras, y lo más impactante, que nunca utilizaba imágenes de santos convencionales, sino figuras abstractas de luz blanca sin rostro. Cuando intenté confirmar estos testimonios con la archidiócesis de Turín, la respuesta fue evasiva: no tenemos registro de solicitudes pastorales por parte del señor Ronaldo. Una respuesta políticamente correcta, que en el lenguaje eclesiástico suele ser sinónimo de sabemos, pero no podemos hablar. Mi siguiente paso fue el Vaticano. Allí, en una sala privada del archivo secreto, gracias a la intermediación de un cardenal portugués, accedí a un expediente marcado con la leyenda Aveiro Caso Lumen. El documento recogía informes confidenciales, cartas de obispos preocupados, y lo más escalofriante, una advertencia directa del cardenal Ratzinger, fechada en 2004, alertando sobre la creciente influencia de figuras públicas portadoras de luces ajenas a la verdad revelada, confundiendo a millones con gestos ambiguos y silencios calculados. Estaba claro. El Vaticano sabía. Pero no intervenía. ¿Por qué? Porque, como me explicó en confidencia Monseñor Gualtieri, la Iglesia no puede forzar el libre albedrío, ni siquiera en casos donde sospeche manipulación espiritual profunda. La última pieza me la entregó un sacerdote exorcista retirado, el padre Tomás. Me mostró fotografías inéditas de una sesión privada a la que fue convocado en 2010 en Madrid. En ellas, Cristiano aparece con una cruz en el pecho, visiblemente alterado, repitiendo frases en latín arcaico mientras el sacerdote intentaba romper cadenas espirituales invisibles.
Según Tomás, la sesión fue interrumpida abruptamente por orden expresa de un superior jerárquico. Ese hombre no quiere ser libre, me dijo con tristeza. A partir de ese encuentro con el padre Tomás, entendí que el caso Aveiro era más profundo de lo que podía imaginar cualquier cronista deportivo, cualquier biógrafo superficial o cualquier periodista mundano. No estábamos hablando solo de un jugador de fútbol con una infancia difícil o con supersticiones heredadas. No. Estábamos ante un símbolo de la era moderna, una figura moldeada, tal vez desde las sombras, por una influencia espiritual oscura y silenciosa. Pero lo más escalofriante de todo era entender que el propio Cristiano no solo desconocía esa influencia, sino que había sido programado, desde niño, para no reconocerla nunca. Y eso explicaba muchas cosas. Explicaba su reticencia a participar en eventos religiosos públicos. Explicaba por qué nunca concedía entrevistas donde se abordara directamente su fe. Explicaba esa sensación fría y distante que muchos perciben en su forma de relacionarse con el entorno espiritual. Él vivía, quizás sin saberlo, una doble vida. Por fuera, el hombre perfecto, el atleta impecable, el ídolo incuestionable. Por dentro, un alma marcada, encadenada a un rito de luz pervertida que le fue impuesto cuando aún no tenía capacidad de discernimiento. Pero había una pregunta que me taladraba el alma. ¿Es posible que, aún así, exista esperanza para él? ¿Puede alguien tan profundamente manipulado desde la infancia encontrar la luz verdadera de Cristo? Intenté buscar respuestas en antiguos rituales de liberación practicados por la Iglesia en casos extremos. Consulté al padre Ezequiel, uno de los más respetados exorcistas del Vaticano, quien me habló de un procedimiento casi olvidado, el exorcismo silentium. Se trata de un rito secreto, reservado solo a aquellos casos donde el poseído desconoce su condición y jamás dará consentimiento para ser liberado. Es una oración continua, realizada en cadenas de oración perpetua, donde decenas de fieles rezan día y noche por el alma de la persona, sin que ésta siquiera lo sepa. Me impactó profundamente saber que, según el padre Ezequiel, hay comunidades católicas en el mundo que llevan años rezando en silencio por Cristiano Ronaldo, conscientes de que él nunca pedirá ayuda. Grupos de religiosas, monasterios ocultos, fieles anónimos que, día tras día, elevan plegarias al cielo para que el velo caiga de sus ojos. Y fue en una de esas comunidades, en un convento perdido en las montañas de Asturias, donde me encontré con Sor Lucía, una anciana monja que me relató algo que hasta hoy sigo sin poder explicar racionalmente. Según ella, en 2016, durante una vigilia de oración por Cristiano, varias hermanas vieron una luz intensa posarse sobre el crucifijo del altar. Era una luz blanca, cegadora, pero al mismo tiempo fría y estéril, como si imitara la luz divina, pero sin calidez. En ese momento, Sor Lucía escuchó claramente una voz en su interior que le decía: «Él es mío. No lo entregará». Desde aquel día, según me confesó, las hermanas intensificaron sus oraciones, convencidas de que la batalla por el alma de Cristiano no era simbólica, sino real, encarnada en una lucha espiritual que se libraba en planos invisibles para los ojos humanos. Y fue precisamente allí, entre esas mujeres de fe inquebrantable, donde comprendí que el gran drama de Cristiano Ronaldo no es deportivo, ni siquiera humano. Es un drama teológico. Un drama cósmico donde se enfrentan la luz verdadera de Cristo y la falsa luz del engañador. Cuando regresé a Roma, convencido de que ya no podía descubrir nada más, recibí un mensaje inesperado. Era un sobre sin remitente. Dentro, una sola hoja manuscrita, con letra temblorosa, decía: «Aveiro no es culpable. Fue tomado. El día que toque el altar por propia voluntad, la marca será rota. Ora por él». Junto a la carta, una fotografía nunca antes vista, Cristiano, solo, en la capilla privada de su mansión de Turín, tocando el altar con la punta de sus dedos. Su rostro era una mezcla de confusión y paz. En el altar, solo una figura, un crucifijo sin Cristo, vacío. Aquella imagen me destrozó. ¿Podía ser esa la señal de que, en lo más profundo de su alma, aún existía una chispa de búsqueda auténtica? ¿O era, por el contrario, una confirmación más de su desconexión con la verdadera fe? Desde entonces, me he dedicado a seguir, discretamente, cualquier gesto, cualquier palabra, cualquier signo que pueda arrojar luz sobre su verdadera fe. Y cuanto más observo, más comprendo que, quizá, la gran tragedia de Cristiano Ronaldo es que fue diseñado, desde su niñez, para jamás formularse la pregunta correcta: ¿quién es Cristo? Y tal vez, solo tal vez, sea responsabilidad nuestra, como Iglesia,
como fieles, orar por su alma como oramos por la nuestra. Porque, aunque él jamás lo pida, aunque él jamás lo entienda, la misericordia de Dios alcanza incluso a aquellos que viven en la mentira sin saberlo. Por eso, querido espectador, al terminar este reportaje, te pido algo más que una reflexión periodística. Te pido una oración. Porque más allá de los títulos, los balones de oro y las campañas publicitarias, hay un hombre. Un hombre que, en silencio, en la oscuridad de su alma, quizás esté esperando el milagro más grande de todos: descubrir que Cristo lo ama, aun con su cicatriz, aun con su pasado, aun con todo lo que jamás entendió. Y esa, tal vez, sea la verdad que muy pocos conocen.